El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Hola, ¿qué tal amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a esta nueva sesión en donde os invitamos a que escuchéis y a que veáis la entrevista que recientemente he realizado al escritor Marcelo Mota. Él nos recibió a través de la tecnología digital en su casa de Argentina. Bueno, como podréis comprobar en la entrevista, disfrutaremos a través de la pantalla de su presencia, no así de mi careto. Pues resulta que en la cripta debemos tener pues algún trastolillo, algún duende, algún espíritu, en fin, alguna banshee un tanto traviesa, y por circunstancias que desconocemos, pues tan solo ha quedado registrado la voz de esta que os habla. Pero lo importante es que podáis ver y escuchar al propio Marcelo. Así pues, os invito a que compartáis estos momentos con nosotros para conocer un poco más a este escritor argentino, así como su obra. Él en esta ocasión nos presenta su criatura literaria más reciente, una antología de relatos cuya lectura os recomendamos encarecidamente, titulada 26 cuentos oscuros. Y hablaremos en el futuro más con este autor, con Marcelo Mota, puesto que tiene muchos proyectos ahí en el cajón, próximas apariciones literarias que nos van a interesar a todos los habitantes, a ti y a todas las criaturas de la cripta de Proyecto Terror. Así pues, os dejo con la entrevista y después de la misma, pues escucharemos uno de esos relatos, uno de esos cuentos incluidos en esta nueva publicación de Mota. 26 cuentos oscuros, editado por Ediciones SG. Bien, pues os dejo con la entrevista y con el audiorelato posterior. Espero que os guste. Marcelo Mota, ¿qué tal? Bienvenido a la cripta de Proyecto Terror y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a vos, Patricia, muchas gracias por invitarme y un honor estar en tu programa. Pues encantadísima, yo también de charlar contigo y de hablar pues de tus criaturas literarias, sobre todo de una que ha caído recientemente en nuestras manos, 26 cuentos oscuros. En este volumen nos presentas eso, 26 historias realmente intensas, oscuras, es decir, de lo que nos gusta, pero es un nuevo volumen, pero con una serie de relatos que ya vieron la luz hace algún tiempo, Marcelo. Entonces, yo me pregunto, tu visión del terror, del oscuro, desde que escribiste aquellos relatos hasta el día de hoy, ¿ha cambiado en algo o se mantiene en la misma perspectiva? Creo que se mantiene en la misma perspectiva. Yo vengo escribiendo desde el año 86 y lo primero que escribí eran cuentos comunes, normales, los que la gente le gusta leer, pero ya tenía una poética, escribía poesía oscura, poemas muy cortos con una cierta oscuridad. Que eso no los mostré a nadie, no vieron la luz. Después, con el correr del tiempo, me encontré que tenía una cierta cantidad de cuentos que tenían una característica en común. ¿Cuál era esa característica en común? La oscuridad mental de ciertos personajes. Entonces dije, ¿por qué no unir esos cuentos en un solo libro y jugar con el número 13, que es el número fatídico para algunos, para mí de buena suerte? Y en el año 2008, saqué mi primer libro de cuentos titulado 13 cuentos oscuros, con una tapa, con una gráfica hecha por un dibujante argentino, Hugo Llori, que con el 13, el número chorreando sangre, me encantó. Y bueno, en este libro todos los cuentos tienen esa característica, que hay personajes oscuros, con una cierta oscuridad mental, pero también algunas historias que no se sabe si pasan por la realidad, o sea, si realmente ocurren,
o si están en la mente de los personajes. Ujú. Jugué un poco con eso. Bueno, después vinieron otros libros más, 2 libros más, y después vino un cuarto libro en el año 2011, que es otros 13 cuentos oscuros, que eran 13 cuentos diferentes a los 13 primeros, ¿no? Pero también con la misma característica, en la misma línea de oscuridad mental, ¿no? De los personajes. Esos 2 libros los publiqué por una editorial argentina llamada Editorial El Escriba, que fue una publicación pequeña de 200 ejemplares, pero pude agotar el primer ejemplar, el primer libro, perdón, y el segundo casi lo estoy agotando porque ya me quedan creo que 10 libros nada más. Y bueno, y en el año 2020, en plena pandemia, tuve la suerte de que Editorial SG de Granada, cruzamos el charco, pude cruzar el charco, como decimos aquí, y se publicó 26 cuentos oscuros en España, que es la unión de esos 2 libros que mostré antes, ¿no? La recopilación de esos cuentos, bajo este título, que es 26 cuentos oscuros, y que vos lo tenés en tu poder, por Ujú. suerte. Así es. Eh, y creo que, bueno, esa oscuridad se transmite desde Argentina, ahora cruzó el charco y llegó a España, ¿no? Ujú. Por Sí, suerte. sí, sí, la verdad es que, como decía antes, este volumen ha caído en nuestras manos y lo hemos leído y sí que es verdad, y esta es mi opinión como lectora, ¿no? Cada uno cuando disfrutamos de una obra, sea literaria, cinematográfica, pictórica, etcétera, pues obviamente cada uno también saca sus propias sensaciones, tiene su propia óptica, ¿no? Y a mí me ha pasado que leyendo estos cuentos tuyos, pues me has descubierto atmósferas nuevas, ¿no? Escenarios, sensaciones totalmente nuevos y me ha gustado mucho. Pero también en otros relatos o en otros momentos de la lectura he reconocido escenarios pues de referencia, ¿no? Quizá de ambientes de horror cósmico y claro, uno pues va a pensar rápidamente en Lovecraft. Haces también referencia a otros autores, a otras obras dentro de estos relatos. Entonces, yo no Sí. sé si cuando tú te pones a escribir, hay obras, autores que consideras pues una especie de musas constantes o sencillamente cuando tú te pones delante del papel o del ordenador a crear tus relatos, solamente estáis vosotros dos, el papel o el ordenador y tú, el autor, y las musas desaparecen. Es un poco de las 2 cosas, porque yo he leído mucho, bueno, a Poe, obviamente, a Lovecraft, y aquí en Argentina, bueno, a Horacio Quiroga, que si bien es uruguayo, él vivió en Misiones. Horacio Quiroga con cuentos de amor, de locura y de muerte. Y hay algunos cuentos que tal vez en 13 cuentos oscuros, en el primer libro, tomé muchas influencias de él. Mm. Tiene muchas influencias. Pero cuando me siento a escribir, por una parte pienso en eso, pero por otra parte me pongo en la hoja en blanco y trato de arrancar, de avanzar en una historia y ver qué me dicen los personajes o qué me dice la historia, ¿no? A veces no tenés una historia completa en la cabeza, sino una idea. Entonces ver que esa idea vaya para adelante, ¿no? Que no se frene, que no se detenga. Ujú. Es un poco eso. Y después, bueno, una vez que uno termina el cuento, eh, que está terminado, ahí viene la época, la etapa, ¿no? De corregir, de retocar, de barrer, como quien dice, ¿no? Lugares comunes, de darle maquillaje, ¿no? De maquillarlo Ujú. al cuento, de darle fuerza también, de darle sustento. Ajá. Eso es lo más difícil, me parece. Antes comentaba yo, pues, que cada cual cuando lee un libro,
en este caso 26 cuentos oscuros, pues va a vivir Sí, cada relato a su manera, ¿no? Como una aventura personal. Y hay algo también que me ha gustado mucho, y vuelvo a esa palabra, ambiente. He disfrutado enormemente de la atmósfera que creas en tus relatos. Además, hay toques, como decía antes, de horror cósmico, hay horror gótico, hay ciencia ficción, sí. hay de todo un poco, y me parece que es una mezcla realmente estupenda. Ahora mismo me estoy acordando de un relato, el de La mariposa roja. Te iba a decir, mira, me Sí. leíste la mente. A mí Y, ese cuento me y- gusta mucho. me gustó mucho, es un cuento muy intenso, triste, duro, Sí, pero a sí. la par también tiene allí esa atmósfera, ese toque de fantástico, de ciencia ficción, que a mí me ha gustado muchísimo. Sí, no sé de dónde salió la influencia de ese cuento, pero tal vez de todas las películas que he visto. Pero es muy, sí, es desolador, es triste. No, no voy a spoilear, no voy a decir mucho, pero hay un científico y una computadora, ¿no? Sí, y a partir de Y ahí ya claro, y ahí no podemos decir más nada, no, no podemos decir nada más. estoy Este, recordando ahora otro que me parece que tengo por aquí apuntado el título porque no quería que se me olvidara, El gnomo en el jardín. Que me ha recordado pues alguna película de ambiente gótico, siniestro, me ha traído muy buenos recuerdos también, muy, sí. muy, muy buenas Bueno, sensaciones, a pesar también de la sensación de desasosiego que transmite. sin querer spoilear, sin pretender spoilear, ese cuento, El niño en el jardín, también tiene una ambigüedad que no, no se sabe si está ocurriendo realmente, si los personajes, si está en la mente del personaje, no sé. No digo nada, no puedo hablar. Claro, claro, es que es verdad, es que Pero hay que leerlo, es así tengo para... que comentar, tengo que Sí. comentar algo antes de que me olvide, que el niño en el jardín, junto con otros cuentos, dos o tres cuentos más, hemos ido en el año 2013 a Europa. Fuimos a Italia y a España. En Italia tuve la suerte de poder leer, junto con un director teatral amigo que fuimos con él y con mi esposa, estos cuentos oscuros. En la Embajada Argentina en Roma y en el museo se llama Ramón Alier en Lalín, España, en Galicia. Tuvimos la suerte de hacer lectura de cuentos oscuros allá, frente a un público. Vino la concejala, creo que se llama, de Lalín, o el alcalde puede ser, era una mujer, y nos hicieron una especie de reportaje vino la gente de cultura, vinieron periodistas, me pareció una conferencia de prensa, yo me sentía en las nubes. Qué bien. Y después se hizo una lectura de cuentos, sí, estuvo muy Bueno, lindo todo. te voy a hacer una pregunta sobre tus gustos, Sí. Marcelo. ¿Eres más de terror psicológico, más de terror un poco más visceral, más sangriento? ¿Qué es lo que más te tira a la hora de ya no solo escribir, sino de leer a otros autores? Y me gusta más el terror psicológico, me gusta mucho Stephen King, obviamente. Algunos libros de Stephen King, por ejemplo, Misery, Cementerio de Animales, El Resplandor, obviamente, me parecen fantásticos. Y leí también una vez a Dean Koontz, Mm. también me pareció terror psicológico muy bueno. Y en los cuentos trato de escribir así, no tan gore, ni mostrar tanta sangre, sino de jugar un poco con el miedo que puede sentir una víctima o alguien frente a algo desconocido. Eso. Frente a algo desconocido que puede estar fuera o dentro, ¿no? De uno mismo. Eso Ahí es está, claro. interesante. Puede estar en la mente, por eso juego con la ambigüedad esa
de los cuentos oscuros, ¿no? De la oscuridad mental, si la oscuridad está en uno mismo o está afuera, ¿no? O sea, esa es sería la pregunta, ¿no? Ujú. Y me gusta mucho. Y sigo escribiendo. Tengo ahora un libro de cuentos infantiles, todavía sin publicar, obviamente, que se llama, o se va a llamar, Obscuria, cuentos que hielan la sangre. Que son cuentos también en la onda esta, en el género, digamos, de cuentos oscuros, pero no con tanta perversión, ni con tanto sexo, ni tanta violencia extrema, sino un poco más eh, light, digamos, para juvenil, Mm. para un cierto público, ¿no? Sí, o sea, para el No público para un poco más joven, ¿no? un poco más joven, sí, Bueno, está bien, sí, es una buena manera, ¿no? De que se introduzcan en este tipo de género. totalmente. Y bueno, y estoy esperando una editorial, tal vez en algún momento hable con Editoriales SG, que me Ajá. dijo que ahora estaba un poco ocupada en este año que terminó, pero bueno, ahora tal vez en vistas a 2022 vamos a ver qué ocurre. Los cuentos están ahí muy presentes. Bueno, aquí tenemos estos 26 cuentos oscuros. Y en tus obras, en tu haber, ya tienes publicada también una novela, El árbol de los gatos. Una novela, Y así que te muestro. Es esta, mira. ahí está. Ujú. Un ojo que es un gato, el ojo de un gato dentro de un ojo humano. Eso tiene que ver mucho con la historia de uno de los personajes que, bueno, podría decirlo ahora, ve a través de los ojos de los gatos, y no digo nada más. Vale, con eso Después nos hay, quedamos. Bueno, pues pero tienes después hay toda una historia muy fuerte de violencia, de pedofilia, de violencia extrema, entonces es muy fuerte el libro. No Ajá. aconsejable para personas. Muy eh, sensibles, ¿no? Bueno, pues Me han aparte, dado palos en las redes, ¿eh? ¿cómo? ¿Perdona? Me han dado palos en las redes, un bookstagrammer ¿Por qué? y porque tomó como que el autor es como el personaje. Bueno, Pero creo bueno, hay de que todo. al principio, creo recordar que al principio de tu libro Sí. de 26 cuentos oscuros hablas un poquito acerca de esto, no de este caso en concreto, pero sí que, bueno, pues dejas claro que tampoco es que tú seas una persona ni atormentada, ni estés Ah, todo el día padeciendo por las esquinas. Es decir, estos relatos son fruto de tu imaginación de escritor. sí, sí. Obviamente, las cosas que vivimos, las cosas que nos rodean, nos pueden influir, ¿no? A la hora de crear, pero que vamos, que no piensen que eres un escritor atormentado, ¿no? Que tu vida es así de horrible. Claro, yo cuando recién iniciaba en el año 80 y pico pensé que un escritor tenía que ser eso, tenía que ser atormentado, como Alan Poe, por ejemplo, como Lovecraft o no sé, otros autores, y tenías que seguir viviendo tomando, no sé, absenta o drogándote y nada, nada que ver. O sea, uno puede escribir desde la paz interior, desde el mejor de los estados de ánimo, un cuento terrible. Eso creo que es la gran labor del escritor, ¿no? Escribir desde las vísceras algo muy fuerte, muy terrible, una tragedia increíble, desde el mejor de los estados de ánimo. Por eso, mira, esto me da pie para preguntarte, al comienzo de uno de tus cuentos, incluís una frase de Paul Auster que dice, los escritores somos seres heridos, por eso creamos otra realidad. Entonces aquí yo te pregunto, ¿crees que es así? Es decir, fuera parte de ese tormento que en un principio a ti bueno, le ponían como tuyo y no eres un escritor atormentado, pero ¿crees que, como No, afirma Paul Auster, todos los escritores de alguna manera estáis heridos y por eso hay que escribir, bueno, pues otra realidad diferente? creo que jugó un poco con esa frase Paul Auster, me parece, ¿no? Ujú. Que por ahí no es tan así, ¿no? Yo creo que uno puede escribir en cualquier momento. Yo escribo a veces en el colectivo, o sea, en el ómnibus, en el autobús que me lleva al trabajo, o en cualquier momento, o de vacaciones, estás en una playa y podés escribir tranquilamente.
el peor de los cuentos de terror, o alguien que está siendo sometido a una tortura tremenda y estás disfrutando del mar y de la playa. O sea, creo que un escritor tiene que escribir de todo. No es solamente lo que yo, o sea, no escribo solamente cuentos oscuros, quiero decir, también escribo cuentos donde hay una esperanza, ¿no? Porque los cuentos oscuros son desesperanzadores, ¿no? Terminan algunos trágicamente, ¿no? Pero también escribo cuentos esperanzadores o poesía, bueno, de todo un poco. Claro, Creo que sí. no necesariamente un escritor que escriba cuentos de terror o cuentos oscuros, como es tu caso, tiene que tener una vida como la de Edgar Allan Poe, ¿no? Que antes le has nombrado. Eso depende, claro, de las circunstancias de cada persona. No es algo obligatorio tener una vida de esta manera o ser Exacto. así para escribir acerca de, bueno, ciertas cosas que pueden ser horribles, pertenecen al lado oscuro del ser humano. Y es que a veces sí que es verdad que en ocasiones igual tendemos a que el autor y sus obras se asimilen el uno con el otro y al final que tengan que ser uno, ¿no? Y pensamos que el autor y su obra son indivisibles y que lo que está escribiendo es una transmisión de su alma, de sus circunstancias y es algo constante. Y no tiene por qué ser así. ¿Dónde está esa regla escrita? ¿Dónde está? Yo, por ejemplo, estuve viendo tu entrevista sobre Drácula, tu charla, mejor dicho, sobre Drácula, y no sabía que Bram Stoker había escrito también cuentos infantiles. Uh-huh. Y bueno, y es un escritor de terror, entre comillas, que escribió también cuentos infantiles. Yo también tengo cuentos infantiles, salvando las distancias con Bram Stoker, ¿no? Pero bueno, pero creo que hay que escribir de todo, de todo. Y también lo que me ayuda mucho a escribir a veces es la música. A mí me gusta, bueno, el heavy metal, el rock pesado, eh, el punk también, pero más que nada el heavy metal y algunos temas puntuales me abren la mente para escribir, ¿no? Uh-huh. Es Este, inspiradora la música, sobre todo eso, la música que te llega, sí que es verdad que puede llegar a, pum, de repente darte una idea, un flash que sí. te viene, dices, uy, se me acaba de ocurrir, sí, te evoca también ciertos escenarios que te puede ayudar, ¿no? En tu creatividad. Y hablando de cuentos, seguimos hablando de cuentos, mejor dicho, eh, decía yo antes que tenías esta novela, El árbol de los gatos, y me parece Sí. que, bueno, ya nos has comentado tú estos próximos proyectos, pero ¿crees que el género de los cuentos es de alguna manera como una especie de género más liberador que el de la novela? Porque igual en la novela tienes que estar más ceñido por unas fronteras, ¿no? Y sin embargo, los cuentos son más abiertos en longitud, bueno, en fin, en temática, pueden ser más liberadores para un escritor a la hora de decir, bueno, me voy a poner a escribir, pum, 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 y te sale un cuento más fácilmente que estructurar una novela. Sí, aunque ahora me estoy tratando de escribir otras dos novelas. Ya tengo una novela ya terminada y no publicada, y me gusta mucho la novela, porque podés eh, irte, o sea, podés eh, escribir, irte de la época actual, volver a retroceder en el tiempo, volver a la época actual, podés jugar un poco con todo eso, que en el cuento no lo podrías hacer porque tenés una extensión delimitada por tantas líneas y a veces cuando te piden en los concursos literarios, en los certámenes, escriba un cuento de tanta cantidad de líneas, bueno, eso Claro, corta un también es poco verdad. la creatividad. Mm, Pero cuando me pongo a escribir un cuento, bueno, trato de ir para adelante. A veces no tengo idea de lo que voy a escribir hasta que tengo al personaje o tengo la historia o una situación y veo que va fructiferando y va para adelante. mm. Lo mismo me pasa con la novela. A veces tengo una idea, pero la novela me permite jugar un poco más con eso, de ir, de dar vueltas, de ir para atrás, de ir para adelante. Me parece más difícil tal vez escribir un cuento que Sí, una igual, novela. ahora que lo estás planteando así, igual sí, igual tienes razón, es verdad, claro.
contar una historia en pocas líneas o en unas pocas páginas, condensarlo, claro, es más difícil que coger y desarrollar una novela y, bueno, lo que tú dices, ir de un lado para otro y desarrollar lo que te apetezca. Es verdad, es verdad, es verdad. Edgar Allan Poe, la unidad de efecto, ¿no? Tenés que lograr esa unidad de efecto en pocos renglones, en pocas líneas. Y creo que es más difícil eso que escribir una novela. Tal vez, bueno, en la novela estás como 3 años escribiendo Claro, también, ¿no? la novela requiere quizá otro tipo de disciplina, ¿no? Sí. Por ejemplo, El árbol de los gatos, a mí estuve 3 años y tal vez un cuarto año, un año más para corregirla. Y bueno, y salió bien, por suerte. Pero un cuento, bueno, lo podés escribir en, en 10 días, en menos tal vez. Ujú. Hasta pulirlo y todo, ¿no? Ajá. Bueno, yo ahora quiero volver ya y para ir terminando, Marcelo, a un poco a tu terreno más, pues más personal, para conocerte también un poco. Antes nos has hablado de que te gusta nos has hablado que te gusta la música, pues el heavy metal, el punk, esta Sí. música que también son músicas afines a lo que escuchamos aquí en la cripta de Proyecto Terror, donde también nosotros tiramos por el género gótico, ¿no? La música siniestra, el, el Sí. el post-punk, ¿no? Eh, pero hablemos ahora también de cine. Antes también has comentado que cierto tipo de cine, hay películas que te inspiran. ¿Qué tipo de películas te gustan? No sé, directores, actores. Ahí te vemos con la camiseta de Jack Torrance, del Resplandor. Así que, bueno, Stephen King, ya nos has dicho que es uno de tus escritores favoritos. Bueno, Eh, sí, Stanley ¿Cuáles son tus Kubrick, gustos? obviamente. ¿Cuáles son tus gustos cinematográficos? Bueno, Stanley Kubrick, casi toda la cinematografía de Kubrick, Blade Runner, por ejemplo, Ridley Scott, increíble, o sea, me pareció una de las mejores películas de ciencia ficción, pero también con ese tono, ese tinte oscuro, ¿no? Sí, Eh, siempre es de noche y siempre está lloviendo. Siempre está lloviendo, siempre es de noche. Ah, eso juego mucho con los cuentos, en los cuentos también. Con el locus amoenus, o sea, el invertido, ¿no? El lugar ameno, pero invertido. Con la lluvia, la tormenta, bueno, eso es lo clásico. Y yo crecí también viendo de niño Frankenstein, el hombre lobo, la Los, momia, los clásicos de la Universal. Boris Karloff, Bela Lugosi, Christopher Lee, que me asustaban muchísimo. Y también un grande que ustedes lo conocen, que es Narciso Ibáñez Menta, Oh. eh, con El hombre que volvió de la muerte, que yo le tenía un tremendo terror a eso cuando era niño, y no lo podía ver. Pero después crecí viendo, bueno, las de Stephen King, casi todas las películas de King, bueno, Halloween, un clásico de terror. Tengo una camiseta también con Michael Myers, que otro día te la muestro. Para la Eh, siguiente entrevista te la pones, Marcelo. Dale. Pero me gusta el cine Slayer o el cine de terror clásico también, ¿no? Ujú. El Drácula clásico de ¿Cuál de Christopher ellos? Lee. ¿El de Lugosi o el Nosferatu de Murnau? O Bien, los de Christopher Lee, o las versiones de yo Christopher Lee de la vi los Hammer. de Christopher Lee, después me gustó mucho la versión de Coppola, Ujú. a mí me gustó muchísimo. Eh, y aquí en Argentina no se han hecho películas de terror que yo considere, excepto ahora Nocturna, que es una película de Gonzalo Calzada, que se las recomiendo si la pueden ver en algún momento, es de terror. Pero bueno, o sea, hay lo clásico, a mí me gusta lo Mm. clásico. Y el maestro del terror, Stephen King, Ajá. obviamente. Bueno, Sí, pues sí. ya nos vamos haciendo un poquito más a la idea, sobre todo vosotros, queridos amigos que estáis ahí al otro lado, escuchándonos, viéndonos. Pues ya vais y vamos centrándonos un poquito más en Marcelo y en su obra y en lo que podemos encontrar también en estos 26 cuentos oscuros que desde aquí, desde la cripta de Proyecto Terror, queremos recomendaros encarecidamente porque vais a disfrutar de lecturas, eso, por diferentes paisajes, pero siempre con esa intensidad, esa oscuridad,
lo siniestro, lo inquietante, lo demente en ocasiones y lo fantástico, porque hay esos toquecitos también de ciencia ficción que yo creo que os van a llegar muy, muy adentro. Ya para ir finalizando, Marcelo, nos has hablado de esos próximos proyectos, novela, más cuentos, vas a hacer cuentos infantiles. Cuentos policiales también. Ajá, Sí. ajá. ¿Va a haber más cuentos oscuros? Sí, sí, bueno, en ese que te dije, que es de Obscuria, cuentos que hielan la sangre, para jóvenes y niños. Niños no tan niños, ¿no? De 12 años en adelante, tal vez, por ahí. Buena edad para además comenzar Y le tengo que con ello. agradecer a la editorial SG y bueno, y comentar que el libro se puede conseguir en toda España por intermedio de la venta por Amazon y por Sí, también a pedido, ¿no? Ustedes sí, manejan el tema de sí, por bajo la demanda. web de la editorial, en fin, es Exacto. fácil, es muy fácil. Sí, que es www.editorialesg.com. Perfecto. Pues ahí tenéis, queridos amigos, que estáis ahí al otro lado, 26 cuentos oscuros de Marcelo Mota en la editorial SG. Y hoy en día en este mundo globalizado a través de Internet, pues es muy fácil acceder a esto que tanto nos gusta, que son los libros. Así que hoy en nuestra biblioteca, nuestro invitado ha sido Marcelo Mota. Y te damos las gracias, Marcelo, por haber compartido estos momentos con nosotros y que te Bueno, esperamos para agradezco a una ti. próxima sesión aquí en la cripta. Te agradezco a ti, a vos, bueno, y gracias por esta entrevista que realmente a mí me encanta lo que las entrevistas que haces, las charlas de Proyecto Terror y conmino a la gente a que se suscriba a Proyecto Terror. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y ahora nos quedamos pues escuchando uno de esos cuentos oscuros. No voy a desvelar de momento el título porque ahora enseguida ya lo van a descubrir nuestros amigos. Así que con este relato tuyo nos quedamos. Hasta la próxima, Marcelo, y te mando un abrazo enorme desde el otro lado del charco. Muchas gracias. Os presentamos historias asombrosas, extraordinarias, estremecedoras, espeluznantes. Este es el fantástico audiorelato de la noche en Proyecto Terror. Hijos de la Coca-Cola, de Marcelo Mota, un relato incluido en su antología 26 cuentos oscuros. Voz, grabación y montaje, Patricia Prida. Ellos eran dos amores. Los rostros juveniles contrastaban con sus cuerpos excesivamente rellenos. Eran gemelos. No tenían amigos y mucho menos amigas. Eran tímidos y les decían los hijos de la Coca-Cola, porque bebían cantidades interminables de esta bebida. Tenían hábitos insólitos, no salían de noche, no frecuentaban chicas, babeaban todo el tiempo y dormían siempre en una misma cama. Solo Dios y el alma de su madre saben lo que ellos hacían por las noches en la inicua soledad de su cuarto. Ya en el comienzo de una nueva jornada, reían, babeaban y tomaban Coca-Cola. Una vez llegaron a pelear de manos por una botella de Coca-Cola. La botella terminó su vida en el piso de mármol de la cocina. Los gemelos se arrodillaron en el piso y como si fuesen gatos, lamieron todo el líquido derramado. Ellos eran dos amores. Cierta tarde de verano, Raúl, uno de los gemelos, vomitó Coca-Cola en el piso de mármol. Emilio, el menor por un minuto, y sin el más ligero atisbo de asco, bebió esa mezcla originada en el propio estómago de su hermano. Habían perdido a su madre hacía 5 años de una manera injusta. Un desconocido, después de hacerle el amor 2 veces en un prostíbulo barato, la desechó drásticamente y por causas inciertas dio un tiro en la cabeza. Emilio y Raúl
Nunca más la volvieron a ver, desde aquel día en que ella había ido a comprar una Coca-Cola para sus dos amores, y jamás regresó. Ellos eran dos amores. Pasaban las tardes con su padre, un hombre duro y reservado que despreciaba a sus hijos por haber nacido de esa forma. Pero ellos no comprendían, únicamente reían y bebían Coca-Cola. Muchas veces, cuando caminaban descalzos por la ciudad, observaban un cartel luminoso con la marca de su gaseosa favorita. Entonces detenían su marcha y se quedaban horas mirando aquella publicidad inerte. Solo la noche interrumpía su circuito mental y volvían a su hogar, a esa extraña habitación donde pasaban la mayor parte de su vida ya, bebiendo Coca-Cola o tal vez entregados a otro tipo de juegos. Ellos eran dos amores. Cuando llovía, salían al patio trasero y abrían al extremo sus bocas y gozaban, porque para ellos eso no era agua, sino Coca-Cola. Entonces recibían el líquido del cielo con placer y se retorcían de alegría y levantaban los brazos como queriendo atrapar todas las gotas de una sola vez, y se largaban a llorar histéricamente cuando dejaba de llover, y al instante su padre salía al patio, los tomaba de los pelos y entre una cachetada y otra los encerraba en su cuarto, y los niños se calmaban y se acostaban juntos, como siempre, en una misma cama. Tal vez porque un día el padre les prohibió la Coca-Cola en esa casa, ellos comenzaron a robar. Subían a los colectivos y robaban carteras y billeteras con el único fin de conseguir dinero para comprar la más maravillosa gaseosa del mundo. Ellos eran dos amores. Cierto día, en un baldío cercano a la casa, golpearon a una niña de 11 años porque no traía dinero encima. La niña fue golpeada ferozmente y casi sin aliento y con dificultad logró escapar. El padre de los niños, al enterarse del hecho, fue en busca de sus dos amores. Los trajo a la casa y los introdujo en esa habitación tan familiar y placentera para Emilio y Raúl. Con un cinturón de cuero negro, de hebilla metálica, los castigó duramente. Cuentan los vecinos que el alboroto y los gritos en aquella casa fueron aterradores, pero más tarde esos gritos de dolor se convirtieron en risas histéricas, ya que, al ver la sangre de sus heridas, los gemelos se dieron cuenta de que no era sangre, sino Coca-Cola. Entonces, el llanto y el dolor se trastocaron en placer y risas, tímidas primero, provocativas luego, llegaron a la histeria y no pararían de reír hasta que su padre los desmayó de un golpe en la cabeza a cada uno y los abandonó allí, en la fría oscuridad de ese cuarto. En ese preciso momento, los gemelos decidieron que su padre no les convenía y que tenía que desaparecer de esa casa para siempre. Una noche de intenso frío, a causa de una anónima llamada telefónica, la policía llegó a la casa. Los oficiales, algunos de ellos muy jóvenes, no podían creer el panorama en aquel baño. En una bañera repleta de Coca-Cola, yacía inmóvil el cuerpo en descomposición de un hombre de unos 50 años de edad, la palidez espectral en el rostro, la boca en un gesto de horror. Le faltaban los ojos. Las cuencas estaban ocupadas por dos tapas metálicas de Coca-Cola. En una pared lateral se leía, impresa con sangre, una leyenda. Coca-Cola es así, la vida también. Risas que provenían de un pasillo llegaron a oídos de los policías, risas histéricas desde una habitación alejada. Los policías forzaron la puerta, entraron y encendieron la luz. Abrazados uno al otro, completamente desnudos, los gemelos lloraban de risa y no se detuvieron cuando los oficiales entraron. Se besaron y se estrecharon las manos, sus dedos entrelazados. En una mesita de luz junto a la cama, un par de ojos negros contemplaba a sus dos amores desde el interior de una botella de Pepsi vacía.
Bien, amigos de la cripta de Proyecto Terror, ya lo habéis visto, a pesar de esas dificultades técnicas que nos ha creado algún que otro trastolillo o alguna que otra banshee un tanto traviesa, hemos podido realizar nuestra sesión de hoy. Esperamos que os haya gustado y, por cierto, con este autor, con nuestro amigo Marcelo Mota, seguiremos hablando y lo haremos además próximamente, porque aparte de esos proyectos, esas próximas publicaciones que tienen el cajón, que ya nos ha comentado que están pues prontas a salir, todavía va a ser mucho más inminente, parece ser, una publicación, una novela de terror que está escribiendo con la autora española Nayara Sánchez. Así que muy pronto vamos a conocer esta nueva criatura literaria de Marcelo Mota junto a Nayara Sánchez, escrita a la limón. La novela se titula Pesadilla en Anderas. Así que estaremos muy pendientes porque seguro que nos va a interesar a todos. En fin, y llega el momento de la despedida. Aquí ponemos punto y final a este capítulo de la cripta de Proyecto Terror. Os esperamos para la siguiente, ¿eh? No os olvidéis, tenéis una cita pendiente con nosotros. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.